Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelvas a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, fundamentos de qué, de la palabra de Dios. Sabemos aquí que la palabra de Dios es la Torá. Es la misma palabra que Yeshua vino a dar su correcto entendimiento. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen necesidad de leche? Bueno, él lo explica aquí mismo y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, es alguien que no tiene madurez espiritual. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Inexperto, ¿y en qué aspecto? En la palabra de justicia. Tiene necesidad de leche porque no conoce la palabra del Señor, no conoce la palabra de Dios. Entonces dice porque es niño. Y nos explica en el verso 14, nos dice lo siguiente, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Aquí nos está diciendo que el niño, espiritualmente hablando, es alguien que es tardo en oír, y eso lo vemos en el verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. ¿Y qué es tardo? La palabra tardo en griego también la podemos traducir como perezoso, holgazán, necio, tonto, estúpido. Y es la palabra que encontramos en el diccionario Strong como la G3576. Entonces, estamos observando que el apóstol Pablo le está diciendo a esta comunidad las características que tiene una persona inmadura espiritualmente y una persona madura espiritualmente. Y nos lo está diciendo de una manera bastante clara. Nos dice que el niño todavía tiene necesidad de leche. Tiene necesidad de leche porque es inexperto en la palabra de justicia, o sea, la Torá, porque es niño. Pero el alimento sólido, las profundidades, el entendimiento más profundo de las Escrituras, para aplicarlo en la vida diaria, es para los que han alcanzado la madurez. Y aquí nos da la característica de ese tipo de persona y cómo la ha conseguido la madurez. Nos dice lo siguiente, para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso, la palabra uso en griego, gesis, podríamos sustituirla ahí por la palabra practicar, porque por la práctica tienen los sentidos ejercitados, entrenados en el discernimiento del bien y del mal. Nos está diciendo el expositor a los hebreos que para tú ser espiritualmente maduro, para tú tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que es lo que te da la madurez, tú tienes que tener tus sentidos ejercitados en lo que es la palabra de Dios. Como lo dice precisamente acá. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, la práctica, la aplicación de la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados en discernir las cosas que son buenas o las cosas que son malas. Entendiendo esto, que todo lo bueno es conforme a la palabra de Dios, que todo lo malo es contrario a la palabra del Señor. Así que maduro o niño lo va a determinar la capacidad que tiene para estudiar las Escrituras, para poner en práctica eso. Te va a dar a ti la capacidad de ser maduro, y si eres perezoso, entonces te mantendrá siendo niño.